Una victoria más como estas y estaremos perdidos. Así lo dijo Pirro, rey del Epiro, en una batalla contra los romanos, de la que resultó ganador. Se tomó el campo de batalla y todas las señales externas fueron las de una victoria. El precio fue tan alto que pronunció esa frase que repercute a lo largo de los siglos en la conciencia humana. Hay victorias que son clarísimas derrotas. Por supuesto que Pirro tenía razón. Después de esa aparente victoria, todo siguió siendo una catástrofe y tuvo que retirarse del asedio que trataba de imponer sobre Roma. Pues eso le pasó ayer al socialismo del siglo XXI, encarnado ahora en la muy frágil figura política de Nicolás Maduro. Él es tan frágil políticamente como tan exuberante físicamente. Un hombre grandote y tan grandote como torpe, como lento en sus reacciones, como manifiestamente ignorante es también. Nicolás Maduro, sustituyendo a Hugo Chávez, que era un bárbaro, pero un bárbaro con una motricidad locuaz que lo hacía muy cercano a la gente y sobre todo con dinero. El dinero que dilapidó a lo largo de 14 años de locura de socialismo del siglo XXI. Al pueblo venezolano le dieron a probar hasta el fondo del cáliz del socialismo del siglo XXI y no le gustó. Y ayer se levantó con sus votos y puso una cantidad gigantesca de votos, en contra de todo, de las amenazas, de las presiones, de los halagos y de las compras de votos. En Venezuela sí que es cierto que está, allá sí que hay prebendas, allá sí que hay misiones de las cuales sacan al que no vota. Y con el dichoso voto electrónico pueden establecer exactamente quiénes son los votantes díscolos, remisos o contradictorios con el sistema. Así pues que Nicolás Maduro fue designado presidente de Venezuela por mandato del Consejo Nacional Electoral. Lo que haya pasado en el fondo de ese proceso, en el proceso mismo, en la mecánica misma de la elección, tal vez no lo sepamos nunca, tal vez alguien lo denuncie. Lo cierto, la verdad verdadera, es que en vísperas de las elecciones se cometieron tantos atropellos, tantos excesos, se hizo un uso tan desmedido, tan descomedido, tan brutal de los recursos del Estado puestos al servicio de una campaña que le quitan toda legitimidad al triunfo. Nicolás Maduro fue un presidente encargado ilegítimo, porque supuestamente lo encargó un hombre moribundo que no se podía manifestar ni por escrito ni verbalmente. Y después un presidente electo igualmente ilegítimo, porque fue elegido con los votos de un pueblo coaccionado, extorsionado y comprometido con una gigantesca cantidad de los dineros públicos. Los venezolanos que votaron por Maduro no saben lo que les está pasando. No conocen el nivel real de la crisis que ese país va a vivir en los próximos meses. ¿Qué le va a pasar a Maduro? Aquello va a ser una sencilla catástrofe. Maduro no tiene con qué pagar su deuda externa. Maduro no tiene con qué importar los alimentos que el pueblo necesita. Maduro no tiene margen de maniobra. ¿Va a mantener sus liberalidades? ¿Le va a seguir regalando a Venezuela 1.000 millones de dólares mensuales cuando el pueblo no tiene que comer? ¿Le va a seguir regalando dinero a Ortega en Nicaragua y a los paisitos del Caribe, a los que mantiene engrasados con el combustible venezolano? ¿Lo va a hacer? ¿Y de dónde? ¿Y con qué? ¿Y cómo? ¿Qué va a hacer con una inflación desbordada? Prometió un 45% de aumento de salarios, cuando ya la inflación de Venezuela es la más alta del mundo. Lo que viene para Venezuela es una catástrofe. Lo que pasó ayer fue el triunfo épico de un pueblo inerme,
sometido a unas presiones brutales del ejército, de la policía, de todos los órganos del poder y que sin embargo se manifestó de una manera tan copiosa que tuvimos que esperar casi hasta la medianoche para que el Consejo Nacional Electoral diera el último de sus veredictos. Un triunfo de Nicolás Maduro por el 1.59% de los sufragios. Definitivamente hay victorias pírricas y esta es una de ellas. Con otra parecida, ya el socialismo del siglo XXI será cosa de la historia, será cosa del pasado. Así se siga reuniendo el Foro de Sao Paulo para decir en Bogotá, en el hotel que le pertenece a las fuerzas militares de Colombia, que es preciso aniquilar, es decir, asesinar a los que llaman enemigos de la paz, que no son obviamente enemigos de la paz, sino de la paz embustera, acomodaticia, mentirosa, cobarde, claudicante del presidente Juan Manuel Santos y de sus hombres en La Habana. La verdad es esa. Con otro triunfo como estos, estaremos perdidos. Lo dijo Pirro, lo tienen que repetir hoy los amigos del socialismo del siglo XXI. Venezuela, que era el portaestandarte de esa locura, que fue el país donde eso se probó hasta las heces, tendrá que decir definitivamente esto no funciona, que fue lo mismo que el libro colosal que es la confesión de todo un pueblo, la perestroika de Mikhail Gorbachev. El socialismo no funciona porque no produce más que hambre, miseria y destrucción moral. Todo eso fue lo que vimos en las dramáticas elecciones de ayer, en las que aparentemente fue vencida la oposición y fue vencido para siempre ese carro que se ha convertido en un armatoste desvencijado e irrecuperable, que es el gobierno de Venezuela. Dios tenga de su mano a este país, o los venezolanos hagan pronto un examen de conciencia para concluir en que ese experimento no funcionó y lo que corresponde es salvar a Venezuela. Lo mismo está diciendo aquí el ministro Carrillo, cuando después de meter su mentira del 1.000.000 de marchantes, dijo al final, pero más allá de las banderas blancas hay un país por reconstruir, lo que quiere decir que este es un país destruido en las manos de Juan Manuel Santos, de su gobierno y de un ensayo de simpatía con el socialismo del siglo XXI. Eso definitivamente no funciona. El pueblo de Venezuela lo dijo ayer. Escuchemos su voz, porque lo dijo con voz muy alta. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 15 minutos.